Gracias, Ana. Es para mí pues un enorme placer poder estar aquí con todos vosotros y compartir la mesa con Sinta y con Valentí. También quiero agradecerle a Pepe Serrano, que fue director de estas jornadas y quien me transmitió la invitación. Por tanto, muchísimas gracias a todos. Creo que, ¿veis la presentación? Perfecto, pues ya si tenéis la presentación en pantalla, bueno, yo os voy a hablar, como decía Ana, pues de las novedades que hay en relación a la vacunación de TP, pero lógicamente me voy a, a centrar en el tema de la tosferina, ¿no? Porque en relación a la difteria y al tétanos, pues pocas novedades hay, aunque con tosferina también veréis que pocas tenemos, ¿no? En primer lugar, pues y antes de empezar mi presentación, os quiero mostrar mi potencial conflicto de intereses. Y inmediatamente pues vamos a hablar de tosferina, ¿no? Yo creo que todos vosotros sois plenamente conscientes de que tenemos dos problemas desde hace muchos años con tosferina y que no hemos resuelto. Uno de los primeros problemas es el infradiagnóstico, o sea, la infradetección y también la infradeclaración de esta enfermedad. Si miramos un poco en esta diapositiva, podemos ver cómo los casos que se notifican, que en realidad son los casos que se diagnostican, son la punta del iceberg de lo que sería en realidad el espectro o la carga de la enfermedad producida por Bordetella pertussis, ¿no? Porque aquellos estudios que se han hecho mirando en consultas, sobre todo de atención primaria, mirando a aquellas personas que tienen tos de más de 21 días o de más de 14 días en función de los estudios, se observa cómo la cifra aumentaría 100 veces respecto a las cifras que se están declarando, se están notificando en estos momentos. ¿Qué datos tenemos a nivel de Europa? Después veremos a nivel de nuestro país de incidencia de tosferina, ¿no? Los últimos datos que presenta y que publica el Centro Europeo de Enfermedades, ¿no? De Control de Enfermedades, el ECDC, que son del año 2018, muestran unas tasas bastante estables en los últimos 4 años, ¿no? Es decir, desde el 2012 hasta el 2018, que difieren en función de los países, pero en media estarían alrededor de 8 casos por cada 100.000, ¿no? Sí que se ven, mirando las incidencias por edades, dos picos, dos grupos de edad en los cuales la incidencia es más elevada. Una, lógicamente, son los lactantes, los niños más pequeños de 1 año, en que la tasa de incidencia estaría alrededor de 119 casos por 100.000. Y esto, pues bueno, quizás sorprende un poco cuando, después ya lo veremos, ¿no? Ha habido un impacto muy importante desde que se han puesto en marcha en muchos países en el mundo y concretamente en Europa los programas de vacunación materna, ¿no? Frente a la tosferina. Pero bueno, sigue siendo la tasa más elevada en este grupo de edad, ¿no? Y luego, pues tenemos los adolescentes. Los adolescentes, como podéis ver en la figura de la derecha, son el segundo grupo en cuanto a incidencia, en unas cifras alrededor de unos 50 casos por 100.000 habitantes. Aquí tendríamos los datos de España. En España, si os fijáis en la línea roja, podéis ver la incidencia. En la línea azul tenemos las coberturas vacunales y, lógicamente, el aumento de coberturas vacunales ha ido paralelo a la disminución de la incidencia. Tuvimos el último pico epidémico en el año 2015. Sabéis que la tosferina es una enfermedad cíclica que tiene más o menos unos picos epidémicos cada 4 o 5 años. En 2015 es cuando tuvimos el último y a partir de entonces las tasas de incidencia fueron disminuyendo. En el año 2009, previo a la pandemia, teníamos una incidencia de 6,13 casos por 100.000, ¿no? Pero si os fijáis aquí os he añadido en la tabla de la derecha los datos de los dos últimos años, los años pandémicos, ¿no? En 2020 pues solo se declararon 519 casos y en el 2021 118 casos, ¿no? Realmente, al igual que ha ocurrido y que comentabais previamente, Sinta, con la enfermedad meningocócica y Valentí con la enfermedad neumocócica, pues también ha ocurrido lo mismo con la tosferina. Pues en todas estas enfermedades que tienen o una colonización a nivel nasofaringeo, que son enfermedades respiratorias, pues la pandemia y las medidas restrictivas, el uso de mascarillas que se han adoptado
para controlar la transmisión del SARS-CoV-2, pues también han influido en la reducción de la circulación de todos estos microorganismos. Y en tosferina ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Pero Bordetella pertussis sigue circulando y sigue circulando de forma importante, no únicamente en los niños, sino en los adultos, que son los grandes reservorios de esta infección para los niños, ¿no? Yo creo que este es un trabajo importante, este es un trabajo que se publicó el año pasado, es un trabajo que está hecho en adultos y que lo ha realizado el grupo Periscope, ¿no? Que es un grupo que estudia tosferina en Europa, es un estudio de seroprevalencia en el cual se incluyen datos de adultos, bueno, muestras, perdón, de sangre de adultos entre 40 y 59 años procedentes de 18 países europeos, ¿no? Analizan cuáles son las concentraciones geométricas medias de anticuerpos frente a toxina pertúsica y miran qué porcentaje de personas, de estos adultos, tenían cifras superiores a 100 unidades internacionales por mililitro, que se considerarían cifras que podrían estar asociadas a una infección reciente o una infección aguda en aquellos momentos, ¿no? Lo que encuentran es que la prevalencia estaría alrededor de entre un 2,7 y un 5,8% de los adultos de estos grupos de edad, de 13 de estos 18 países, tienen unas cifras de anticuerpos frente a toxina pertúsica que muestran que han tenido una infección reciente, ¿no? Esto demuestra pues, que realmente la circulación de Bordetella pertussis sigue siendo elevada en adultos en toda Europa. Otro problema que tenemos con Bordetella pertussis, al igual que ocurre con otras vacunas, y esto lo hemos visto con las recientes vacunas frente a SARS-CoV-2, es que la protección disminuye con el tiempo, ¿no? Y no únicamente la protección vacunal, sino también la protección por haber padecido la enfermedad, ¿no? Y que a partir por ejemplo, de los 2 últimos años de haber recibido la última dosis de vacuna, ya empieza a disminuir esta protección, ¿no? Y esto explicaría el por qué tenemos este segundo pico de incidencia en los adolescentes si no les vacunamos, como es el caso de las recomendaciones oficiales por parte del Consejo Interterritorial en nuestro país, y no vacunamos tampoco a los adultos. Este es un trabajo de Pediatrics que yo creo que va muy bien para explicar el tema de esta pérdida de la protección vacunal a lo largo del tiempo. Este es un estudio que se publicó en el 2019. Es un estudio hecho en Estados Unidos, en el Kaiser Permanente de California, ¿no? En que se incluye una cohorte de 500.000 niños, en los cuales desde 19 meses hasta 11 años, y se les va siguiendo y entonces, bueno, diagnostican una serie de casos de tosferina, ¿no? Entonces distribuyen a estos niños en dos grupos, el grupo de 19 meses hasta 7 años y el grupo de 7 años hasta 11 años, y los dividen en estos dos grupos, en estas dos cohortes, porque en el grupo de más pequeños son los que habrán recibido 4 dosis de vacuna de ETP, y en el caso de los más mayores, de 7 hasta 11 años, son los que han recibido 5 dosis, ¿no? Entonces, ¿qué se observa? Se observa, y esto os lo he marcado con las flechitas rojas, se observa que en el grupo de los de 19 meses hasta los 7 años, a partir de los 3 años de la última dosis, el riesgo de tosferina es 5 veces superior, ¿no? O sea, va disminuyendo a medida que pasan los años. Perdón, va aumentando el riesgo a medida que pasan los años, por tanto va disminuyendo la protección. Y en la parte de la tabla de la derecha podéis ver lo que ocurre en los niños de 7 a 11 años, ¿no? Y se observa cómo a partir de los 6 años de la última dosis el riesgo de tosferina es 2 veces superior en estos niños. Bien, por estos motivos, ya desde hace años muchos países han optado por considerar que la vacuna de la tosferina es una vacuna de todas las edades de la vida, no únicamente de los niños, sino que se debe vacunar, se debe poner un refuerzo también a los adolescentes, y se debe vacunar también a los adultos y, por supuesto, pues a las embarazadas, para proteger al lactante en estos primeros meses de vida.
En este sentido, España, podríamos decir que no ha implementado estas recomendaciones. Sí que España tiene un calendario de vacunación a lo largo de la vida, el último es el del año 2021, pero en relación a las recomendaciones de vacunación frente a la tosferina, pues la incluye en la embarazada, la incluye como primera vacunación en los lactantes con la pauta 2+1 a los 2 y a los 4 meses y la primera dosis de recuerdo a los 11 meses y después a los 6 años. Y a los 6 años se acaba la vacunación con el componente pertusis en la vacunación frente a DTP, ¿no? Como veis, en los adolescentes se recomienda DT y en los adultos pues, se sigue recomendando DT. Por el contrario, ya desde hace años, la Asociación Española de Pediatría, este es el último calendario que ha salido pues, durante las sesiones anteriores y también en los simposios de ayer, ¿no? Este ya está actualizado a este año, pues sí que la EP recomienda la vacunación del adolescente sustituyendo la vacuna de T por la vacuna de TPA de baja carga, ¿no? Pero en estos momentos únicamente una comunidad autónoma, que es Asturias, ha implementado esta recomendación ya desde hace unos años, ¿no? El resto de comunidades seguimos vacunando con DT a los adolescentes. Aparte de estas diferencias, también hay diferencias en Europa importantes en cuanto no solamente a las pautas, sino a las estrategias vacunales, ¿no? Primero analizaremos cuáles son las coberturas en primo vacunación, que aquí sí que las coberturas son elevadas en la mayoría de los países y España, pues probablemente somos el país que va adelante en cuanto a coberturas vacunales, no con esta vacuna, sino prácticamente con todas, ¿no? Pero hay unas diferencias claras, por ejemplo, en las pautas de primo vacunación. Muchos países en Europa ya han adoptado la pauta de 2+1, concretamente 12 países, ¿no? En España la adoptamos desde el año 2016, pongo 2016-2017, porque en 2016 la adoptaron algunas comunidades y ya fue en 2017 cuando la habían adoptado ya todas las comunidades autónomas, pero aún hay algunos países que están con pautas de 3+1. Y sí que en esto tenemos alguna información reciente que ahora os presentaré. El booster en los preescolares, pues nosotros lo hacemos a los 6 años, pero hay países que lo hacen a los 4, hay países que lo hacen a los 7. El booster en los adolescentes ya lo hemos dicho, no es uniforme en todos los países. Y en cuanto a los adultos, pues hay pocos países aún en estos momentos que estén recomendando el booster en los adultos. El tema de la vacunación en las gestantes, que también me voy a referir después, y la estrategia del nido. En cuanto a coberturas vacunales, como os decía, España tenemos unos datos, pues podríamos decir, prácticamente inmejorables y a pesar de que hemos tenido la pandemia, ¿no? En 2020, el primer año pandémico, es cierto que en los 3, 4 primeros meses bajaron las coberturas vacunales de todas las vacunas, pero posteriormente se recuperó y de forma excelente. Y podéis ver cómo, estos son los últimos datos publicados por el Ministerio, cómo en primo vacunación, con 2 dosis, niños menores de 12 meses, y concretamente con la vacuna de TPA, tenemos una cobertura de un 98% en el año 2020, ¿no? Incluso pues 5 décimas superior a la que habíamos tenido en el 2019. Y en cuanto a las dosis de recuerdo, la primera dosis de recuerdo, la dosis de los 11 meses, pues tenemos una cobertura de un 94,4% y en niños a los 6 años tenemos una cobertura de un 90%. Aquí baja un poco, pero siguen siendo cifras realmente muy altas, ¿no? Y esto lo refleja en este cuadro la Asociación Española, la EP, la Asociación Española de Pediatría, en este cuadro en que muestra bueno, las coberturas y por comunidades autónomas de las diferentes vacunas, ¿no? Y concretamente, pues con la vacuna hexavalente, en primo vacunación, 2, 4 meses, pues un 98%, como os decía, de cobertura. Y bueno, se muestran aquí algunas de las comunidades en que, bueno, no han hecho los deberes tan bien y tendrían que aumentar un poco, ¿no? Y concretamente, en este caso, pues resalta Melilla con una cobertura de un 91,8%.
Lo que os decía de algunas de las cuestiones en relación a las vacunas, a las vacunas hexavalentes y en cuanto a los componentes de Bordetella pertussis y en cuanto a las pautas 2+1 versus pautas 3+1, ¿no? Hay un trabajo reciente, un trabajo publicado el año pasado, en 2001, en el que se comparan, se miran los estudios que se han hecho de inmunogenicidad y de seguridad, comparando las tres vacunas hexavalentes. Sabéis que disponemos de Infarrix Hexa, es una vacuna que frente a Bordetella pertussis tiene tres componentes, Exion de Sanofi Pasteur, que tiene dos componentes, y Vaxelis de MSD, que tiene cinco componentes, ¿no? En este estudio, es un estudio hecho por autores de GSK, esto también vale la pena decirlo, ¿no? En este estudio, pues, bueno, se analizan todos aquellos estudios que se han publicado en este sentido, ¿no? Entonces sí que encuentran y se muestran en el estudio diferencias en cuanto a la respuesta inmune entre unas vacunas y otras en relación a las concentraciones geométricas medias de anticuerpos para los diferentes componentes, los diferentes antígenos de la vacuna, pero no hay estudios en estos momentos que demuestren que esto tiene una traducción clínica en cuanto a la efectividad vacunal. Problemas de seguridad no tampoco se ven diferencias entre unas vacunas y otras. Y en cuanto a la pauta 2+1, encuentran que la seroprotección parece que es adecuada, pero en cuanto a las concentraciones geométricas medias de anticuerpos son ligeramente inferiores a las que se alcanzan con la con la pauta, perdón, 3+1. Y este es un estudio muy reciente, se publicó en octubre de este año 2011, online, y ha sido publicado ahora, creo que hace 15 días, en Lancet Infectious Disease. Y este es un trabajo muy interesante, en el cual bueno, está hecho en Francia. Francia, en el año 2013, hasta el año 2013, utilizaba una pauta de 3+1, diferente a la que utilizábamos nosotros antes. La pauta era primo vacunación 2, 3 y 4 meses, y la primera dosis booster entre los 16 y los 18 meses. A partir del 2013 pasan a una pauta de 2 dosis, igual que la nuestra, 2, 4 y 11 meses, ¿no? Entonces ellos analizan en el periodo de 2012 hasta el 2019 los casos de tosferina que han tenido en niños o en adolescentes desde los 2 hasta los 20 años de edad, ¿no? Y concretamente son unos 7.500 casos. ¿Qué observan? Observan que con la pauta 2+1 hay una pérdida más rápida de protección vacunal, que el riesgo de tosferina es superior, es 1,7 veces superior a los 3 años de haberse introducido la pauta de 2+1, y por tanto ellos han visto un incremento de casos de tosferina en Francia en niños de 2 a 5 años desde el año 2013, y esto ellos lo asocian a que las concentraciones geométricas medias de anticuerpos antitoxina pertúsica son un 50% inferiores en niños de 2 años con pauta 2+1 que en los que han recibido la pauta 3+1, y en los niños de más de 3 años es un 43% inferior. Bueno, realmente estos son datos de un único país, un país en Francia en que las coberturas vacunales son muy inferiores a las que tenemos nosotros, y por tanto estos datos hay que, y los propios autores lo dicen, hay que interpretarlos con precaución y hay que intentar pues ver si estos datos se reproducen en otros países. Bien, y ahora voy a pasar brevemente a comentar el tema de la vacunación materna, que yo creo que ha sido pues una de las estrategias que ha tenido un mayor impacto, sobre todo en la reducción de esta morbimortalidad de la tosferina en los lactantes. Am, en este sentido, también España fue pionera, el primer país que empezó con la vacunación materna como forma de proteger a los lactantes frente a tosferina fue Estados Unidos. Después de Estados Unidos fue Reino Unido, y después fuimos España prácticamente el tercer país en introducir esta vacuna, ¿no? Este también es un trabajo reciente en el que se comparan las coberturas, y en este sentido las coberturas vacunales son muy diferentes y son muy superiores las que tenemos en España a los 2 o
otros países, ¿no? Por tanto, en este sentido también somos pioneros, ¿no? Aquí en estas gráficas podéis ver los datos de Estados Unidos, de coberturas y los datos de Reino Unido. En Estados Unidos podéis ver que estos son datos hasta 2019, como no han alcanzado coberturas superiores al 60%, o sea, se mantienen desde hace años, desde el 2014, prácticamente en coberturas entre el 50 y el 57%, pero no avanzan más. Abajo, en la gráfica de abajo, podéis ver los datos de Reino Unido. En Reino Unido no superan el 70% y también se mantienen desde el año 2016 con coberturas vacunales alrededor del 70% y en cambio estos son los datos de España, ¿no? En España ya en 2016 conseguimos unas coberturas vacunales de un 83% y en 2020, a pesar de la pandemia, hemos mantenido coberturas vacunales incluso anteriores a los años prepandémicos con una cobertura vacunal de un 85,7%, ¿no? En este trabajo no me voy a entretener porque no tenemos tiempo, pero se analizan un poco aquellos factores que hacen diferente a España en cuanto a conseguir coberturas vacunales en inmunización materna, ¿no? Y entre ellos, pues está la confianza de los médicos y la confianza de la población en las vacunas y el haber hecho una buena comunicación en este sentido hacia la población. Esta, como les decía, y esto, bueno, vosotros los pediatras sois más conscientes que nadie de realmente el impacto, ¿no? La efectividad que ha tenido la vacunación materna para prevenir no solo la enfermedad, sino para prevenir las hospitalizaciones y las muertes por tosferina, ¿no? Y en este sentido ocurre algo muy parecido, si os fijáis aquí en las cifras, de lo que está ocurriendo con las vacunas frente a la COVID-19, ¿no? Este es un metaanálisis, bueno, una revisión sistemática que incluye 22 artículos y que también se ha publicado recientemente, en el año 2020, ¿no? Y entonces se ve como para prevenir la enfermedad, la efectividad vacunal, estoy hablando de vacunación materna, está entre un 69 y un 91%, porque es cierto que las vacunas de la tosferina no evitan la colonización a nivel de nasofaringe, pero si miramos hospitalizaciones y miramos muerte, y esto es en lactantes, pues la prevención de la efectividad vacunal es superior al 90%, ¿no? Entre un 91 y un 94% en función de los diferentes estudios para hospitalización y un 95% para evitar muertes en los lactantes, ¿no? ¿Y qué impacto ha tenido la vacunación materna en la reducción de la tosferina en los lactantes menores de 5 meses, ¿no? Pues una reducción de hasta un 70% en la incidencia de tosferina en este grupo de edad. Dos cuestiones que se vienen debatiendo desde hace tiempo, ¿no? ¿Cuándo hemos de administrar la vacuna a las embarazadas? ¿En qué semana del embarazo, no? La CIP del CDC se ha mantenido inalterable en este sentido desde el principio, entre las 27 y las 36 semanas de edad gestacional. Reino Unido cambió a raíz de un artículo que se publicó en Suiza, en el cual se mostraba que vacunando en el segundo trimestre, especialmente a partir de las 16 semanas de gestación, se observaban unas concentraciones geométricas medias más elevadas de anticuerpos que pasaban la placenta y por este motivo, pues en Reino Unido se aceptó o se recomendó que a partir de la 20 semana de gestación era cuando se debía vacunar, ¿no? Y en España, pues nos hemos mantenido a partir de la 27 semana de gestación, pero preferentemente entre la 27 y la 28 semana. ¿Qué ventajas puede tener el adelantar el momento de la gestación en el cual se administra la vacuna? No únicamente unas mayores concentraciones de anticuerpos que pasen la placenta, sino también la prevención del riesgo y de la mayor mortalidad que pueda tener la tosferina en los niños prematuros, ¿no? Y este es un trabajo hecho en Noruega, un trabajo antiguo ya desde hace algunos años, pero que se ve, que pueden ver aquí en la gráfica, la línea que está en color rosa o rojo, es la incidencia de tosferina en prematuros a partir de 23 semanas de gestación y la línea azul sería a partir de 37 semanas de edad gestacional. Vemos como la incidencia es mucho más alta, pero no únicamente la incidencia de la enfermedad, sino también la incidencia de complicaciones, es 2 veces superior a la del niño a término, y también la incidencia de hospitalizaciones y de mortalidad. Y los ingleses, a raíz de el adelantar
la vacunación materna a las 20 semanas de gestación, ¿qué han visto? Pues en este trabajo se ve claramente cómo ellos han pasado de un 18% de casos de prematuros con tosferina cuando vacunaban a partir de la 28 semana de gestación a un 9,7% de casos, prácticamente la mitad de prematuros con tosferina cuando vacunan a partir de la 20 semana de gestación. Por tanto, ellos ya están viendo el impacto de esta administración más precoz de la vacunación en las gestantes. Y por último, ya estoy acabando, el otro tema que también se ha debatido en estos últimos años es el tema del blunting, ¿no? La interferencia de la vacunación materna en la respuesta vacunal del lactante. Es decir, si la presencia de estos anticuerpos maternos puede interferir en la respuesta que tiene el lactante en su primo vacunación, ¿no? En estos momentos tenemos ya diversos estudios que muestran claramente que hay una disminución de las concentraciones geométricas medias de anticuerpos no únicamente frente a los componentes de pertussis, sino también frente a difteria y frente a la vacuna antineumocócica conjugada, por el hecho de que llevan la misma proteína transportadora. Y esta disminución se observa hasta los 5 meses, ¿no? O sea, con las dos primeras dosis, con la dosis de los 2 meses y con las dosis de los 4 meses. Pero esto se recupera tras la dosis de recuerdo a los 11 meses. Por el contrario, pues a pesar de que se observa esta disminución de anticuerpos, no se ha observado que haya un incremento en la incidencia de tosferina tras la primovacunación en los lactantes hijos de madres vacunadas durante el embarazo. Por tanto, en estos momentos parece, y todos los autores, todos los estudios van a favor de que el blunting no tiene una significación clínica en cuanto a un aumento de la tosferina, de los casos de tosferina. Y ¿qué debemos hacer con el booster de los 6 años, no? ¿Hemos de modificarlo? Bueno, pues, se debe modificar no en cuanto a la edad, pero sí que se debe modificar en cuanto al tipo de vacuna que utilizamos. En estos momentos estamos utilizando, vacuna de DTPA de baja carga con IPV y deberíamos pasar a vacuna de DTPA de alta carga, con IPV, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más inmunógena y en este sentido esto no lo digo yo, evidentemente, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y la propia ACIP del CDC también lo recomienda, ¿no? Por tanto, pues tenemos dos vacunas de TPA IPV de alta carga, Infanrix Hexa y Tetraxim, y por tanto, pues a medida de que tengamos disponibilidad, pues se debería ir cambiando a la de TPA de alta carga. Y después, ¿cómo debemos continuar? Pues debemos continuar, como dice la EP, pues sustituyendo la vacuna de T por la vacuna de TPA en el adolescente, pues porque no solamente lo recomienda la EP, sino que lo recomienda el CDC y está recomendada ya en muchos países, ¿no? Y también en el adulto pues se debe poner alguna dosis de recuerdo, al menos en aquellos adultos que pertenecen a determinados grupos de riesgo, como se recomienda en estos momentos en los adultos con asma, adultos con EPOC y también en aquellos que trabajan con determinadas profesiones en los cuales pueden estar más expuestos, como es el personal sanitario y como son los cuidadores de guarderías. Y acabo con esta diapositiva. Es una diapositiva pues, que resume un poco todo lo que he ido comentando durante mi presentación. Es un trabajo que se publicó el año pasado en enfermedades infecciosas y microbiología clínica y es un trabajo de revisión de cuál es la epidemiología y cómo deberíamos ir enfocando las estrategias de prevención frente a la tosferina en España. Y es un trabajo multidisciplinar en el que hemos participado pues muchos pediatras, de los cuales todos vosotros conocéis y que están aquí, pues, que se muestran aquí en la diapositiva y que pues lideró un poco este trabajo, pues, Juan José González, que es microbiólogo de Vallebrón y que ha hecho pues muchos estudios en relación a la nueva circulación de cepas de Bordetella pertussis en nuestro país. Por tanto, pues aquí pueden encontrar mucha más información de la que yo les he presentado y con esto acabo y muchísimas gracias.